Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 166. 47. The Four Questions, Part 2. 47. Las cuatro preguntas, segunda parte. TSK tilde tilde. Al notar que Subaru no estaba afectado en absoluto, Echidna pareció perder interés. Si quieres detalles, pregúntale a quien los creó. La bruja de la gula, Daphne. Ah, y te advierto. No le quites las ataduras. Y no te acerques demasiado a ella. ¿Qué tilde quieres preguntarle a Daphne? Antes de que Subaru pudiera reaccionar, una voz dulce y coqueta habló de repente a su lado. Se giró y vio, no muy lejos, a una niña tendida dentro de un ataúd. Estaba fuertemente atada con cadenas y una camisa de fuerza, y sus ojos estaban cubiertos por una venda negra. Solo salí porque Donna seguía insistiendo. Estaba durmiendo profundamente y no quiero estar despierto por mucho tiempo, así que no digas nada aburrido, ¿de acuerdo? A pesar de que esto sonaba más como la bruja de la pereza que como la gula, la vista de ella babeando, junto con la palpable sensación de hambre dirigida a él, hizo que Subaru sintiera un miedo genuino desde lo más profundo de su alma. Esto, es veneno para el cuerpo de Daphne. Ataúd 100 pies. Al notar que algo no andaba bien, la niña murmuró suavemente. Entonces, para sorpresa de Subaru, el ataúd en el que estaba confinada empezó a moverse lateralmente como un cangrejo. Quizás había sido golpeado por demasiada extrañeza en poco tiempo, pero Subaru se sintió demasiado aturdido como para siquiera cuestionar o comentar la extraña escena. Lo entiendo. Hablar demasiado no nos beneficiará a ninguno de los dos. Recordando lo que sucedió la última vez que estuvo rodeado de múltiples brujas, y sintiendo que la presencia de Daphne tenía un impacto espiritual más fuerte en él que las otras, Subaru se preparó, tratando de evitar ser expulsado prematuramente. Déjame preguntarte rápidamente. Quiero saber sobre las tres grandes mabestias que creaste. Las tres grandes mabestias. Daphne inclinó la cabeza un par de veces como si intentara recordar, luego finalmente habló. Ah, ¿te refieres a la ballena, a los conejitos y a la serpiente? Esos niños se escaparon de Daphne por su cuenta. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de el conejo? Al notar la mirada de Echidna, Subaru hizo una pausa, pero aún así reformuló la pregunta. ¿Eh? ¿Quieres deshacerte de los conejitos? Esos pequeños son débiles y fáciles de comer, y además se multiplican. Son el orgullo de Daphne. ¿Qué dijiste? ¿Por qué creaste algo así? Daphne parecía realmente desconcertada y respondió como si fuera lo más natural del mundo. La ballena blanca es realmente grande, ¿verdad? ¿No es perfecta para alimentar a mucha gente? Los conejitos se multiplican infinitamente sin importar cuántas veces los comas. Mientras existan, nadie tiene por qué pasar hambre. Increíble, ¿verdad? Ella habló en un tono inocente y alegre, confirmando las sospechas de Subaru. Daphne había creado las mabestias en un intento de resolver el problema de la escasez de alimentos. A sus ojos, eran fuentes de alimento destinadas a salvar a la gente del hambre. Pero ocurrió justo lo contrario de lo que querías. El gran conejo se ha comido brutalmente a tanta gente. Querer comerse a otros tilde pero no pensar que te pueden comer a ti, ¿no es eso un poco egoísta? Daphne sonrió dulcemente mientras le decía esto a Subaru, quien ahora tenía una expresión amarga en su rostro. En ese momento, Subaru comprendió. Esta chica no era humana. Su pensamiento no era humano. Pensaba como una bestia hambrienta. Su objetivo no era salvar a la gente, sino simplemente alimentarla. Ella creó a las mabestias únicamente para satisfacer ese instinto. Ya que crees en la regla de supervivencia depredador-presa, espero que también reconozcas el instinto de matar para sobrevivir. Dime, ¿cómo podemos derrotar al gran conejo? Los conejitos actúan en grupo tilde. Esos niños nacieron cuando Daphne tenía tanta hambre que su pecho se le pegaba a la espalda y como nunca han conocido un estómago lleno devorarán todo. ¿A qué estás jugando? Subaru se quedó sorprendido ante la respuesta clara y coherente de Daphne. Bueno, tilde, ya que vivir requiere comer, entonces vivir matando también tiene sentido, ¿no es así? Un solo conejito bebé tilde puede dividirse y reproducirse infinitamente, es la comida perfecta que nunca se agota. Y los conejitos bebés dependen del maná para encontrar a sus presas. Esperar. Al darse cuenta de que se trataba de información crítica, Subaru la detuvo rápidamente, pero Daphne, la madre de las mabestias, lo ignoró y continuó describiendo con calma sus creaciones.
Se sienten atraídos por áreas con mucho maná, así que si usas a un usuario de magia fuerte como cebo puedes atraerlos a todos y luego eliminarlos a todos a la vez. Pero como se multiplican infinitamente, ¿qué pasaría si algunos de ellos se separaran del grupo principal? Aunque son muchos, comparten una sola conciencia. Todo el grupo tiene una sola mente. Ahora tenía sentido. Por eso no se separaron, sino que devoraron primero a los que tenían más maná, como Rem, antes de ir a por Subaru. Además, no tienen la inteligencia para tomar medidas para evitar ser asesinados. La información de Daphne fue increíblemente valiosa para planificar el exterminio del conejo. Aunque aún carecían de un método seguro para eliminarlos, Subaru ahora podía ver vagamente el camino a seguir. ¿Puede Daphne regresar ahora, tilde? Bostezando, Daphne miró a Subaru, quien estaba sumido en sus pensamientos sobre la situación del conejo. Sí. Cualesquiera que sean tus razones, tu información es útil. Gracias. Voy a acabar con el gran conejo, la ballena blanca, y también con la serpiente negra, si es que sigue viva. Así que no te quejes, madre de las mabestias. Ya sean buenas o malas sus intenciones, han causado estragos durante 4 siglos. Ya es suficiente. Voy a borrarlo sin dejar rastro. La declaración de Subaru provocó una reacción en Daphne que nunca antes había mostrado. Solo un humano. La boca de la bruja se torció hacia un lado, revelando por primera vez una mente que no tenía que ver con la comida. Si puedes hacerlo, tilde, sigue adelante e inténtalo. Exponiendo sus afilados dientes, la bruja de la gula dejó escapar una mueca de alegría y desapareció. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Aunque Minerva y los demás no tardaron en aparecer, a ti también se te acaba el tiempo. La voz sin emociones de Echidna interrumpió los pensamientos de Subaru. Cerró los ojos. A pesar de toda la información que había obtenido, no se sentía eufórico. Pero al recordar la imagen de cierta chica con cabello rizado, Natsuki Subaru abrió los ojos, lleno de determinación. ¿Quién es la persona que Beatrice ha estado esperando? Bueno, ¿quién podría ser? ¿Eh? No, no te equivocas. Es cierto que hice el contrato con Beatrice y que le pedí que esperara a esa persona. No bromeo. No me digas, así es. Entre las personas que conoce, elegir a alguien como esa persona es un posible resultado. Pasar 400 años sin elegir a nadie es otro resultado. O incluso angustiarse por romper el contrato y buscar su propia muerte cuenta como resultado. Así que, al final, no sé a quién espera realmente Beatrice. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Wimeacofe/Bariel. Comentario 0 comentarios. Votar chapter 167. 48 Four Questions, part 3. 4 preguntas, tercera parte. Sentada frente a Subaru, Echidna habló en el tono más indiferente, entregando la verdad más cruel. En ese instante, Subaru comprendió. Le era imposible cooperar con ella. Ahora haz tu última pregunta. Echidna no mostró ninguna señal de comprensión, o quizás simplemente no le importó la ira que ardía en el corazón de Subaru. Ella tomó un sorbo de té y lo animó a seguir adelante. ¿Todo lo que pasó fue planeado por ti? ¿A qué te refieres? Subaru no pasó por alto la rigidez instantánea en la expresión de Echidna. Ese momento confirmó sus sospechas y le provocó un escalofrío en el corazón. Aún así, respiró profundamente y la miró directamente. Acabas de decir que no importa cuán rotos estén mi cuerpo y mi espíritu, no importa cuán miserablemente muera, siempre puedo comenzar de nuevo. ¿HM? ¿Dije eso? No lo recuerdo. Subaru suspiró e ignoró su respuesta evasiva. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y luego habló. Al principio, parecía como si estuvieras resumiendo las cosas después de que sucedieron. Pero sí, es cierto, seguí pensando en ello. Minerva todavía puede usar su autoridad curativa, la bruja de la lujuria todavía puede usar sus poderes de transformación y Tifón puede juzgar los pecados. No hay razón para que tú, Echidna, no puedas usar tu propia autoridad. El libro de la sabiduría que ve el futuro. Sí, si lo vemos de esa manera, entonces lo que usted dijo no fue un resumen a posteriori, sino más bien el resultado esperado de un experimento. Subaru señaló a Echidna. Ahora que lo pensaba, la forma en que ella lo miraba era la mirada de un investigador observando a una rata de laboratorio. Frente a esta bruja de corazón frío, Subaru expresó sus sospechas. Ya sea el ataque del culto de la bruja, el asalto del gran conejo o incluso el colapso de la segunda prueba, todo fue organizado por ti para confirmar la capacidad de regresar por la muerte. Echidna se quedó en silencio por un momento y luego comenzó a aplaudir. El retorno por la muerte que posees es una autoridad muy poderosa.
Pero aún no has comprendido plenamente su potencial. Para alguien como yo, un buscador de conocimiento, es casi el ideal máximo. Así que, por supuesto, quería saber. ¿Se puede volver tras un colapso mental y físico total? ¿Se puede revivir tras ser destrozado? ¿Qué determina el momento de la resurrección? ¿Cuáles son sus límites? Pero estás equivocado en una cosa. Cuando te conocí, la primera vez que leí tus recuerdos, ya fui testigo de lo que sucede cuando estás completamente roto. Así que comencé un segundo experimento. El gran conejo es una calamidad sin sentido, pero una vez que entiendes cómo funciona, es fácil manipularlo. Subaru ya entendió lo que quería decir. Lo había notado cuando Daphne describió los rasgos del gran conejo. La razón por la que apareció la criatura fue simple. La onda mágica espacial que barrió el santuario, más el choque entre las manos invisibles y la barrera del santuario. Para un depredador de maná, nada podría ser más atractivo. Pero la segunda prueba también fue inesperada para mí. No pensé que te derrumbarías tan rápido después de todos esos bucles. Ya habías abandonado tu humanidad, ¿por qué entonces lamentar el pasado? Por supuesto, realmente tenía la intención de que Carmilla te salvara. Pero no esperaba que Reinildo fuera tan difícil de replicar. Por cierto, es cierto que noté el enojo de Carmilla hacia mí y por eso desistí de intentar llevarte a otra fiesta de té. Gracias a eso, aprendimos aún más sobre Return by the At, ¿no? Al escuchar a Echidna admitir todo, Subaru se desplomó en su silla como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. La Echidna de sus recuerdos estaba ahora sumida en la oscuridad. Después de quién sabe cuánto tiempo, Subaru finalmente la miró de nuevo. ¿Desde cuándo? Si tuviera que decirlo, ya que acepté la apuesta de Rosual contigo. No pienses que soy cruel. A pesar de que tenía la ventaja, frente al poder de Reinhild y tu regreso por la muerte, la derrota de Rosual estaba prácticamente destinada. ¿No lo dijiste tú mismo al enfrentarte al pasado? Ahora puedo confirmar tu sospecha. Repítelo unas cuantas veces más y seguro que superarás ese infierno, porque Return by the At es así de absurdo. Así que desde su punto de vista, esa era su única posibilidad de ganar. Pero para mí, ya sea que te haya traído aquí ganando o perdiendo y enviándote en el momento que yo quería, ambos resultados eran aceptables. Subaru, tú y yo somos personas racionales que buscamos resultados. Debes entender quién debe manejar regreso por muerte para hacerlo verdaderamente invencible. Entonces, forma un contrato conmigo. Echidna extendió su mano. Sus palabras eran lógicas, sin duda. Pero Subaru, sin dudarlo, apartó la mano de la bruja de un manotazo. Tienes razón. El regreso por muerte solo puede ser aprovechado al máximo por alguien capaz de ignorarlo todo. Echidna entrecerró los ojos, como si no pudiera entender lo que quería decir. Pero todavía puedo sentirlo en mis manos. La calidez de Otto, la confianza que me dio, los vínculos que tengo con todos. ¿Estás diciendo que estás renunciando al regreso de la muerte, esta bendición? No. Entiendo mis límites mejor que nadie. Sé lo peligroso que es este otro mundo. Definitivamente tendré que volver a usarlo. Pero eso no significa que vaya a abusar de él. No construiré un futuro ideal muriendo solo una y otra vez. Trabajaré con todos en todos los mundos para construir juntos ese futuro perfecto. No tomaré la mano que simboliza el sacrificio como requisito previo. Después de un breve silencio, la bruja volvió a hablar. Tonto y lamentable Garfiel, tanto miedo del mundo exterior. ¿Eh? Lo que vio en la primera prueba le ha encadenado el corazón. Si quieres romper con la situación actual, debes liberarlo de ella. Echidna. No quiero que pienses que todas las brujas son buenas excepto Echidna. Sería un error terrible. Además, me interesa mucho tu destino. Así que adelante, lucha con todas tus fuerzas. Echidna esbozó una sonrisa escalofriante. Antes de que Subaru pudiera hablar, continuó. Ya casi es hora de despertar. Ahora hablemos del precio de esta fiesta del té. Como invitado a una fiesta de té de brujas, sabes que debes algo, ¿verdad? La última vez, me hiciste prometer que mantendría la fiesta del té en secreto. Y esta vez, habiendo aceptado de nuevo mi hospitalidad, el precio correspondiente es. No importa el medio que utilices, no debes permitir que Reinhild ponga un pie en el territorio de la familia Matters hasta que se resuelva esta crisis. Espera, viste, antes de que Subaru pudiera terminar, Echidna de repente se puso frente a él y le dio un ligero empujón. Al instante, Subaru fue absorbido por una puerta que apareció detrás de él. Bueno, hasta que nos volvamos a ver.
Espero que la próxima vez estés igual de animado. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Wimeacofe/Barieri. Comentarios 0 comentarios. Votar chapter 168. 49. Emilia's Choice. Capítulo 49. La elección de Emilia. Una escena familiar. Este era el pasado que había perdido. Un hermoso bosque, los elfos del pueblo que habían sido tan amables con ella y, ocasionalmente, los amigables cultistas de brujas que la visitaban. Una escena familiar. Eso fue lo que vio al despertar. Un mundo blanco cubierto de hielo y nieve, y desconocidos congelados en el hielo que compartían su apariencia. A su alrededor aparecieron cultistas de brujas, ataviados con ropas familiares. Sostenían espadas, con el odio brillando en sus ojos. Vinieron a buscarla, a vengar a sus amigos muertos. Ella era, la bruja de la escarcha. Ja, ja, ja. El destello de una espada rompió el sueño. El semielfo de cabello plateado se incorporó de golpe, jadeando de dolor. ¿Estás bien? Toma, bebe un poco de agua primero. Ah, gracias. Instintivamente, aceptó el vaso de agua que le ofrecieron y tomó un sorbo. Un poco más calmada, Emilia de repente notó que la voz no era de ninguna de las sirvientas que conocía, ni siquiera era una voz femenina. Giró la cabeza rápidamente. Ante sus ojos estaba Subaru, vestido como un aldeano. Son alrededor de las 2 de la tarde. ¿Dónde está Frederica? ¿Y por qué no ha vuelto Rem? Por cierto, ¿estás bien? Emilia miró a su alrededor. El reloj mágico que colgaba en la pared no se había movido mucho. Frederica, que había estado almorzando con ella preocupada, ya no estaba. Rem tampoco. El propio Subaru parecía bastante golpeado. Frederica está hablando con su hermano, quien finalmente logró enfrentar su pasado. Rem está descansando. En cuanto a esto, Subaru sonrió mientras señalaba la herida en su brazo. Esto es lo máximo que puedo curar por ahora. Pero no me impide moverme. Así que, Emilia, espero que escuches con calma lo que tengo que decirte, y es que, para derrotar al gran conejo, necesitamos tu poder. Emilia se quedó en silencio después de escuchar la explicación de Subaru. Ella miró fijamente la flor de escarcha que florecía en su palma. Mi poder. Escenas pasaron por la mente de Emilia. Aldeas destruidas por su poder. Y ahora, lo mismo estaba a punto de suceder aquí. El maná en su interior comenzó a agitarse sin control. En ese momento, sintió que alguien la agarraba del hombro. Se giró y miró fijamente a Subaru. Con solo mirarlo a los ojos, comprendió. Eran los ojos de alguien que había pasado por un infierno inimaginable, pero aún así buscaba un futuro mejor. Yo también experimenté algo que me hizo arrepentirme de haber vivido, porque mi poder lastimaba a la gente. Pero Emilia, ¿por qué estás aquí ahora mismo? ¿Por qué estoy aquí? Sí. ¿Por qué me uní a la selección real? ¿Por qué dejé el bosque? Cuando me desperté, no sabía nada. No recordaba nada. La gente me odiaba sin motivo, me trataba con hostilidad, intentaba matarme como si fuera una bruja. Sentía que no pertenecía a este mundo. Pero entonces descubrí a personas que se parecían a mí, congeladas en el hielo. ¿Serían mis padres? ¿Mis amigos? Tenía esa esperanza y de poder salvarlos. Por eso me uní a la selección real. Fue para salvar a todos del bosque helado que me dediqué al difícil camino de la selección real. Pero quien los congeló a todos, fui yo. Y fue porque intentaron ayudarme. El bosque congelado, sus compañeros convertidos en estatuas de hielo, las bestias de la plaga invadiendo el bosque, la pérdida de su madre y el colapso mental de Geuse, todo lo que podía recordar ahora eran sus pecados. Las consecuencias de romper la promesa que hizo. ¿Entonces vas a rendirte así como así? Aunque tu amada madre Fortuna y tu querida Geuse arriesgaron sus vidas para protegerte, ¿vas a tirar todo eso por la borda? ¿Por qué? Ah, bueno, gracias a alguien, vi accidentalmente el contenido de tu prueba. Vi a Geuse absorber algo desconocido y obtener la autoridad de la pereza. Lo vi sangrar por todos los orificios mientras luchaba contra un monstruo invencible. También vi cómo, bajo la influencia de esa mujer capaz de distorsionar la realidad y la ilusión, mató accidentalmente a Madre Fortuna, la persona por la que habría muerto para proteger. También vi el odio en tus ojos dirigido hacia él. Te convertiste en la gota que colmó el vaso y destrozó su alma. La sonrisa retorcida y enloquecida de Geuse seguía apareciendo en su mente, alternándose con su rostro, una vez gentil y amable. Subaru miró a Emilia, que se agarraba la cabeza, y continuó. ¿No quieres venganza? Quien destruyó tu infancia fue sin duda esa bruja llamada Pandora. ¿O buscas redención?
Por los aldeanos congelados por tu culpa, por Geuse, que enloqueció por tu culpa, y por Lady Fortuna, cuyo destino aún se desconoce. ¿Es eso realmente posible? Bajo la mirada de Emilia, Subaru asintió sin dudarlo. Luego dijo algo que ella no pudo ignorar. Los aldeanos duermen en el hielo. Si tú pudiste salir, es muy posible que ellos también puedan. En cuanto a Geuse, para ser sincero, quien lidera el culto de la bruja que nos rodea afuera, es él. Debiste sentir una extraña familiaridad. Y aún parece recordarte, al menos un poco. No te ha olvidado del todo. Solo tú puedes salvarlo. En cuanto a Lady Fortuna, ¿estás segura de que la herida realmente no tiene curación, ni siquiera para el misterioso e impredecible culto de las brujas? Por lo que recuerdo, Capella y Pandora probablemente podrían curarlo. Y si pensamos en el peor de los casos, he visto a los muertos convertidos en soldados cadáver. Considerando el poder de Fortuna, podría seguir ahí fuera, obligada a servir. Emilia, si aún quieres perseguir tu sueño original, entonces te ayudaremos. El niño extendió la mano. ¿Realmente podemos tener éxito? Sí, definitivamente podemos. ¿Me perdonarán? ¿Crees que la sonrisa que te dio el hombre antes de morir era falsa? Una pregunta, una respuesta. De alguna manera, Emilia podía sentir peso en las palabras de Subaru, un peso lo suficientemente pesado como para borrar toda duda. Ahora que lo pienso, ¿por qué perseguía el trono? Solo quería y salvar a todos. La figura de Rosual permaneció tan indistinta como siempre. Natsuki Subaru estaba claramente frente a ella. Emilia finalmente reunió el coraje para agarrar la mano que él le ofrecía. No quiero ser rey. Ni siquiera quiero convertirme en rey. Quiero salvar a Geuse, luego encontrar el cuerpo de Madre Fortuna, rescatar a todos y trabajar duro para que ya no tengamos que escondernos. Este es el futuro que yo, Emilia, he elegido. Sí, déjamelo a mí. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Wimeacofe/Bariel. Comentario 1 Comentario Votar Chapter 169. 50 Crust Suite iguales Subjugation Battle. Batalla de subyugación de la ballena blanca de Crust. Lady Crust es realmente demasiado imprudente, miau. Me ocuparé de esto de inmediato. ¿Qué pasa, miau? Te ves inquieto. Aparte de que Lady Crust resultó gravemente herida para salvar a alguien, ¿no está todo progresando sin problemas, miau? De pie en la cima de la colina, Crust no apartó la vista del campo de batalla a pesar de que Ferris hablaba detrás de ella. Tal como dijo Ferris, la ballena blanca, una de las tres grandes bestias demonio, estaba empezando a flaquear. Sin embargo, Crust no podía deshacerse de una vaga sensación de inquietud. La ballena blanca era un monstruo que incluso derrotó a un santo de la espada anterior, ¿verdad? ¿De verdad era tan fácil vencerla? Crust le preguntó a Ferris quién estaba curando sus heridas. En serio, Lady Crust, te preocupas demasiado, miau. El poder de Reynild no está al mismo nivel que el de otros santos de la espada. Además, incluso Wilhelm Sama derrotó al anterior santo de la espada, ¿no es así, miau? Y de todas formas, esto no es realmente fácil, miau. A pesar de que inesperadamente obtuvimos el apoyo del campamento de Anastasia con los colmillos de hierro y Julius y otros poderosos luchadores, todavía hemos perdido más de 10 personas, miau. Crust se congeló por un momento, luego rápidamente miró a su alrededor. Solo entonces se dio cuenta de que 13 de sus subordinados habían desaparecido y de 12 de ellos no podía recordar nada en absoluto. Ballena blanca. Crust apretó los dientes. Sus subordinados eran, sin duda, guerreros hábiles, pero ella había olvidado incluso sus muertes. Esa era la habilidad más siniestra de la ballena blanca. Su niebla borra del mundo todo rastro de la existencia de una persona asesinada. Espera hasta que esté completamente curado antes de volver a salir. Le agarraron la mano y, al oír la voz detrás de ella, Crust respiró hondo y se calmó. Comprendió que no tenía sentido apresurarse a regresar. Debería esperar a reemplazar a un luchador de alto nivel fatigado cuando llegara el momento. En este momento, supongo que deberíamos estar agradecidos de que Anastasia nos encontrara ayer. Solo una comerciante oportunista, miau. Llevábamos tanto tiempo preparándonos para este día, y de repente se entromete. ¿Qué pasa, miau? Estaba a punto de, en fin, es tan frustrante, miau. Ferris hizo un puchero, visiblemente molesto por la repentina llegada de Anastasia para las negociaciones el día anterior. Crust le dio una palmadita en la cabeza con su mano recién curada. No deberías decir eso. De lo contrario, la batalla de hoy habría sido mucho peor.
Es culpa mía. Confundí al gran conejo con la ballena blanca. Eso fue lo que puso a todos en peligro. Crust habló con seriedad, reconociendo su error. El gran conejo carecía de inteligencia, no podía volar y su fuerza individual era débil. Aunque era imposible subyugarlo, era fácil repelerlo. Tras repeler al gran conejo a los 17 años, Crust subestimó inconscientemente a la ballena blanca. Pero en términos de poder de combate puro, la ballena blanca era abrumadoramente más fuerte. Eso no es verdad, miau. Tú también te preparaste con todo lo que tenías hasta el último momento, miau. Comprar armas y dragones de tierra en la capital real sin importar el costo es lo que le permitió a ese comerciante detectar la oportunidad, miau. Ferris se giró hacia el campo de batalla. Si bien no estaba de acuerdo con que Crust se menospreciara a sí misma, Ferris sabía que las cosas no iban bien. El bombardeo mágico inicial fue neutralizado en gran medida por la niebla de la ballena, y el resto fue absorbido por sus plumas. Lo que se suponía que sería un golpe devastador solo provocó una herida menor. Mantener el vuelo había convertido a la ballena blanca en una amenaza enorme. Aunque muchos de los presentes eran luchadores de élite, pocos podían saltar decenas de metros en el aire para asestar un golpe. El enorme cuerpo de la ballena también reducía la efectividad de las espadas. Lo que sería una herida letal para una persona apenas la rascara. Ferris instintivamente miró su mano derecha y luego negó con la cabeza. ¿Qué es? Nada, miau. Solo necesito un poco más de tiempo. Ferris miró el rostro de la persona a la que servía. Ella sabía lo duro que habían trabajado ambos candidatos de la selección real para mantener en secreto la aparición de la ballena blanca para Reinhild. También conocía los verdaderos pensamientos de Wilhelm Sama. Si actuaba ahora, sería una traición a sus esfuerzos, una prueba de que no confiaba en ellos. Está bien, miau. Aunque haya bajas, mientras mantenga esta línea de vida, podemos ganar. Si logramos subyugar a la ballena blanca, Lady Crust recuperará ventaja política. Para el futuro que ella espera, no podemos llamar a Reinhild. La herramienta mágica llamada Newbreaker ascendió al cielo. Quienes entendieron la señal cerraron los ojos rápidamente. Un destello de luz intensa iluminó el mundo, y la ballena blanca se congeló visiblemente. En ese momento, el segundo bombardeo de largo alcance impactó su cuerpo. NGGHH. Al recibir el golpe de frente, la ballena blanca emitió un grito de dolor. Entonces, una masa de niebla surgió de debajo de ella, cubriendo instantáneamente todo el campo de batalla. Guillermo y Julio, que habían estado en primera línea, notaron de inmediato el movimiento de la niebla. Esquivaron los ataques y lanzaron contraataques. Los gritos de la ballena y las salpicaduras de sangre siguieron. Aún así, la bestia siguió adelante, arremetiendo contra ellos sin descanso. El demonio de la espada, Wilhelm, utilizó un movimiento mínimo para redirigir el ataque y hundió ambas espadas en el cuerpo de la ballena blanca, abriendo dos cortes profundos a lo largo de su costado. Wilhelm Sama, cuidado. Antes de que el anciano pudiera recuperar el aliento, la voz de un caballero gritó con urgencia. Wilhelm se giró bruscamente y vio las fauces abiertas de una segunda ballena blanca que se dirigía directamente hacia él. Incluso cuando fue atravesada por la luz de la espada de 6 colores, la bestia no se inmutó. Bueno, realmente he ido y. Señor Wilhelm. Julius gritó el nombre del demonio de la espada, quien había sido tragado por completo. En ese instante de shock, fue sorprendido por la tercera ballena blanca escondida en la niebla y salió volando. Al despejarse la niebla, el campo de batalla presenció la derrota de sus dos luchadores más fuertes. Su único enemigo se había convertido en 3. Incluso entre los guerreros más valientes, muchos perdieron la voluntad de luchar en ese momento. No, esto no está bien. Crust de repente se dio cuenta de que su visión se estaba oscureciendo. Al mirar hacia arriba, vio la niebla blanca descendiendo, no hacia ella, sino hacia Ferris. La ballena blanca que había sido herida por Wilhelm fue la que atacó. Un golpe, 100 caídos. Crust utilizó su técnica más fuerte para apenas dispersar la niebla. La ballena blanca estaba más lejos de lo que creía, como si se hubiera desorientado por un instante. Al percibir la oportunidad, Crust levantó la mano de inmediato y lanzó un hechizo de viento hacia Ferris. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Wimeacofe/Bariel. Comentario 1 Comentario Votar Chapter 170. 51 Alianza. No, no lo hagas. Lleno de culpa, Ferris sabía que, si no fuera por estar en el camino, Lady Crust, con su fuerza, podría haber evitado el ataque furtivo de la ballena blanca.
Por el error de Ferris, estaban a punto de perder de nuevo a la persona más importante. Y esta vez, ni siquiera podrían recordarla. No, no y... Ferris intentó desesperadamente alcanzar a Crush, intentando apartarla del alcance del ataque. Su débil cuerpo, menos fuerte que el de una persona común, no pudo resistir la magia de viento de Crush a toda potencia. Todo lo que Ferris pudo hacer fue mirar con desesperación como la ballena blanca abría lentamente su boca. En ese momento, un niño apareció de repente junto a la ballena blanca. Blandiendo su escudo con toda su fuerza, acompañado de un estruendo atronador, el enorme cuerpo de la ballena de decenas de metros de largo fue desviado de su curso por el golpe. El ataque de niebla no alcanzó a Crush y en su lugar abrió un cráter de 10 metros de ancho cerca de ella. El muchacho, que había lanzado un contraataque tan poderoso, aterrizó desde el aire. ¿Tan grande, así que esta es la ballena blanca? Parece un oponente ideal para celebrar mi salida del santuario. ¿Y tú eres? Habla con el general sobre los detalles. Yo solo soy responsable de luchar. Entiendo. Entonces, cuando termine la batalla, Crush se giró, un poco desconcertada, y vio a Ferris, cubierto de sangre, agarrándola con su mano izquierda restante. Noria. Está bien, Lady Crush. Llamé a Reinhild yo misma y lo corté yo misma. Ferris sabía que había traicionado el arduo trabajo de Lady Crush y había ido contra la voluntad de Wilhelm, pero no se arrepentía. Su corazón se llenó del terror de casi perder a Crush. Así que, por favor, Lady Crush, no siga luchando. Déjeles el resto a ellos. Ya hemos perdido. Justo ahora, si no fuera por él, Ferris señaló a Garfield, que estaba luchando contra la primera ballena blanca, y dijo las palabras que menos quería decir. Incluso Lady Crush habría desaparecido también. Crush se quedó en silencio por un momento, luego abrazó a Ferris, que jadeaba pesadamente. Lo siento, Ferris. Creo que la gente debería valerse por sí misma, sin depender del dragón ni de Reinhild. Para todos aquellos que me han seguido hasta aquí, para aquellos que todavía arriesgan sus vidas por mis ideales, no puedo quedarme quieto. No puedo quedarme aquí mirando. Ferris, ¿me prestarías tu fuerza? Eso es demasiado cruel, realmente demasiado cruel, porque ahora, Ferris ya no puede decirle que no a Lady Crush. Secándose las lágrimas, Ferris caminó unos pasos, recogió su mano cortada y con un destello de luz azul, curó su herida. Tras detenerse un momento, se giró y le sonrió a Crush. Entiendo. Haré todo lo posible por mantener la línea de vida. Así que, Ferris bajó la cabeza en silencio y se fue. Crush suspiró y luego miró hacia el chico de cabello negro que había estado esperando tranquilamente cerca. Disculpe la espera. Gracias por su ayuda. Me aseguraré de devolverle el favor. Espera un segundo. Crush dejó de caminar. No te preocupes. Aunque no pienso confiar en Reinhild, lo entiendo. Ya hemos perdido. Crush no era alguien que se negara obstinadamente a admitir sus culpas. Ella era más justa que nadie, incluso consigo misma. Ella sabía que esta guerra se había perdido debido a su arrogancia. Así que no tengo intención de aferrarme a una presa que no puedo abatir, ni de usar mi estatus o poder para atribuirme tus logros. Solo quiero reducir las bajas de mi lado. De hecho, Crush se dio cuenta de que no tenía forma de derrotar a la ballena blanca. Permitir que siguiera causando estragos por el bien de su orgullo, haciendo que las muertes de sus subordinados no tuvieran importancia, ese no era el futuro que Crush Karsten elegiría. Creo que lo malinterpretas. El maestro Wilhelm todavía está vivo. Así que, desde nuestra parte también, no queremos que Lady Reinhild se involucre. En cuanto a ese favor, me gustaría proponer una alianza. Unamos fuerzas para enfrentar amenazas fuera de la selección real, como la ballena blanca. ¿Wilhelm sigue vivo? ¿Quieres decir que no ha muerto? Ya veo. Siguiendo el dedo señalador de Subaru, Crush vio cómo destripaban a la segunda ballena blanca y comenzó a considerar su propuesta. Con la protección divina de la lectura del viento, Crush podía ver a través de las mentiras y así sabía que el chico que tenía delante estaba diciendo la verdad. En ese momento, Crush se sintió conmovida. Incluso alguien de mente tan abierta como ella no quería que todos sus largos esfuerzos fueran en vano. Pero ella no perdió la compostura. No permitiría que su estupidez volviera a costarles la vida a sus subordinados. ¿Sabes dónde está Reinhild ahora mismo? Subaru de repente le preguntó a Crush, quien estaba sumida en sus pensamientos. Reinhild debería estar lidiando con un problema menor en su territorio.
Lo que significa que, ¿tenemos que derribar a la ballena blanca en 20 minutos? Recordando la sugerencia de Otto, Subaru dijo algo que sonó increíble. Pero Crush, sintiendo su confianza a través de su bendición, sabía que no era arrogancia. No parece un orgullo infundado. Entonces, ¿cuál es tu plan? En primer lugar, no hay 3 ballenas blancas. Solo hay un cuerpo real. Subaru señaló la única ballena herida en el cielo que no se había unido a la batalla. Estaba seguro porque recordaba del juicio que después de que la ballena del cielo murió, la que estaba en el suelo se convirtió en niebla. Aunque era un recuerdo simulado, Daphne, la creadora de la ballena blanca, vivía en la ciudad de los sueños, por lo que la información probablemente era precisa. Eso podría ser posible. Pero incluso después de 2 rondas de ataques concentrados, no cayó. Incluso cuando usé un golpe, 100 caídos, una vez a esa distancia, su poder se vuelve inestable. Un golpe podría impactar, pero no lo derribará. Krusty miró a la ballena blanca. Ahora estaba volando a unos 100 metros sobre el suelo, incluso más alto que cuando apareció por primera vez. Un rasgo desagradable de personalidad. Pero Subaru no estaba desprevenido. De hecho, mi cuerpo parece sentir una atracción inusual hacia él. Estoy bastante seguro de que puedo atraerlo. La habilidad que una vez había bloqueado el camino de Subaru ahora se convirtió en la clave para su avance. Ya veo, entonces la clave es que alguien sujete a los 2 clones mientras eliminamos al cuerpo principal en un instante. Krusty miró el campo de batalla. Aunque Julius y el demonio de la espada habían resistido la curación de Ferris, su condición era mala. Sus propios ataques no pudieron asestar un golpe fatal. El vicecapitán de los colmillos de hierro ya estaba fuera, y Ricardo no tenía capacidad de ataque a gran escala. Hay una manera, ¿no? Un método de matar de un solo golpe. Siguiendo el dedo señalador de Subaru, la expresión de Krusty se volvió pensativa. Entiendo. Alianza aceptada. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Wimeacofe/Bariel. Comentario 0 comentarios. Votar chapter 171. 52 Wit iguales Subjugation Battle, final. Batalla de subyugación de la ballena blanca, final. La ballena blanca miraba tranquilamente desde lo alto del cielo la guerra que se desarrollaba en el suelo. Centrado alrededor del imponente árbol flugel que perforaba los cielos, el campo de batalla en las llanuras estaba dividido en 2 frentes. A la izquierda, uno de sus clones movía lentamente debido a ataques internos y había sido enredado en el suelo por una pequeña figura negra. A la derecha, el pequeño gato que una vez había destrozado a su clon ya no estaba a la vista, reemplazado ahora por una pequeña figura blanca que luchaba contra el clon. Las llamas se alzaron y, por primera vez en mucho tiempo, uno de los clones de abajo dejó escapar un grito de dolor. La ballena blanca, en el aire, exhaló una niebla blanca que no solo ayudó a los clones a recuperarse, sino que también borraría de la existencia a cualquier humano que no lograra evadirla a tiempo. Una vez que todos los humanos sean borrados, esta batalla sin sentido pronto terminará. Si la ballena blanca tuviera inteligencia humana, seguramente creería y estaría convencida de que la victoria era inminente. Desafortunadamente, aunque la ballena blanca no se había convertido en una esclava completa del hambre como el gran conejo, todavía no poseía inteligencia humana. Era un monstruo nacido del deseo de Daphne de cazar. La ballena blanca simplemente siguió sus instintos de caza para evitar ser destruida y ejecutar una caza óptima. En este mundo convertido en coto de caza, la ballena blanca había cazado durante 400 años. Era el cazador más poderoso, ponía trampas, atraía presas y atormentaba a sus víctimas con calma e implacablemente. La ballena blanca poseía toda la fuerza de un cazador, pero también su mayor debilidad. La incapacidad de contenerse cuando se enfrentaba a una presa que consideraba demasiado preciosa. De repente, el enorme ojo de la ballena blanca se movió. Sintió que el maná se condensaba con una fuerza abrumadora y giró su mirada hacia la fuente de flujo. En el centro del enorme vórtice de maná se encontraba un caballero de cabello púrpura. Una aurora de color arco iris envolvió la espada del caballero. Usando una habilidad extraordinaria para manipular 6 elementos de magia simultáneamente, infundió el siguiente golpe de espada con el poder de los 5 cuasi espíritus que lo seguían. El ataque era tan poderoso que podía atravesar uno de los clones incluso cuando se usaba apresuradamente, e incluso había interrumpido la quinta espada de Cecilus cuando estaba completamente preparada. La punta afilada de la espada apuntaba directamente al centro de la ballena blanca. Al Cloudeistar. El caballero gritó el nombre de su golpe más fuerte. La aurora avanzó rápidamente.
Aunque la ballena blanca lo sintió antes de ser lanzada y se retorció desesperadamente para evitarlo, el rayo aún perforó un pequeño agujero, de aproximadamente medio metro de ancho, en su cuerpo. Sin embargo, la atención de la ballena blanca no fue atraída por el dolor, sino por el hedor insoportable que de repente apareció sobre su cabeza. ¡Ay, ay, ay! Pero maldita sea, la puntería de Garfield es bastante buena. Una voz resonó desde lo alto de su cabeza. El que hablaba había aparecido allí sin que nadie lo notara. Ven a buscarme. Después de todo, le dije a esa monstruo de Daphne, tu madre, que yo sería quien acabaría contigo. Subaru dijo esto con una sonrisa llena de malicia. Unos minutos antes, Garfield había sido llamado de vuelta desde el frente. Usando su fuerza, ayudó a Subaru a alcanzar la ballena blanca. Subaru, plenamente consciente de lo mucho que atraía la atención de la ballena, propuso un plan suicida. Para atraer a la ballena con su olor, alguien más tenía que lanzar un ataque lo suficientemente poderoso como para amenazar a la ballena y atraer su atención. Para sorpresa de Subaru, nadie se opuso a su imprudente plan. Si hubiera tenido más tiempo, le habría gustado preguntar qué imagen tenían todos de él. Finalmente, Julius convenció a Krusty de que no era una tarea inútil y se ofreció como voluntario para actuar como atacante para llamar la atención. Incluso le prestó su espíritu del viento a Subaru para evitar que el impacto lo hiciera pedazos. Todo va mejor de lo esperado, pero sigue siendo aterrador. Azotado por vientos de gran altitud, con el mismo aspecto que una hormiga en comparación con una ballena, la única protección de Subaru era un espíritu de fuerza desconocida. Incluso sin miedo a las alturas, el entorno extremo lo hizo aferrarse desesperadamente a los respiraderos de la cabeza de la ballena blanca. La ballena blanca, atraída por el aroma de la bruja, estaba claramente en un estado de frenesí. La baba le emanaba de la boca abierta y sus ojos se tornaron rojos como la sangre. No es una bienvenida que haga sentir bien. Subaru respiró profundamente y calmó sus nervios. Está bien, estoy listo. Hagámoslo. Antes de que la ballena blanca pudiera actuar, Subaru soltó su agarre y entró en caída libre. La ballena giró la cabeza hacia el suicida Subaru. Se movió como para perseguirlo, pero dudó y se detuvo. Si dejara que Subaru cayera y muriera, conservaría el dominio aéreo. La ballena blanca entendió esto instintivamente y resistió la tentación del olor de la bruja. Una situación que Subaru esperaba que no ocurriera, pero la comprendió. El cazador no se mueve si la presa no es lo suficientemente atractiva. A esta altura, nadie más me oirá, así que lo gritaré fuerte. Escuchen. Me han devorado incontables veces, y por su culpa, he sufrido un grave trauma psicológico. Tan pronto como terminó, Subaru, bañado por el viento rugiente, sintió esa familiar sensación de alma y cuerpo desgarrados. Te amo. Un susurro resonó en su oído. Y en el siguiente instante. He vuelto, rugido. El olor de la bruja se intensificó por la confesión prohibida y la ballena blanca dejó escapar un rugido ensordecedor. Abrió sus enormes fauces y se lanzó de cabeza tras el Subaru que caía en picado. Todo su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante solo para borrar a Subaru de la existencia. Una sensación familiar, pero esta vez, Subaru no sintió miedo. Raa. Con un grito, un escudo golpeó a la ballena blanca de lleno en el costado de su cara, haciéndola estrellarse contra el suelo. Gracias, Garfield, Patrache. Elevado por el espíritu del viento y atrapado por el dragón terrestre al galope, Subaru gritó en gratitud. Patrache dejó escapar un grito feroz mientras cargaba a toda velocidad, mientras que Garfield sonrió y asestó otro golpe poderoso a la ballena blanca que se elevaba y estaba envuelta en polvo. Pero ahora completamente obsesionada con comerse a Subaru, la frenética ballena blanca ignoró todas las amenazas y lo persiguió sin descanso. Sus movimientos eran inestables debido a sus heridas, pero su sed de sangre seguía siendo abrumadoramente poderosa. Subaru ajustó rápidamente su postura y palmeó el cuello de Patrache. No necesitó decirle una palabra. Su vínculo era tal que Subaru podía confiarle su vida a la bestia sin dudarlo. Todos, vamos. De pie junto al árbol flugel, Krusty levantó su espada y gritó, mirando a Subaru y a la ballena blanca correr hacia ellos. Y luego. Toma esto. Ya. Cañones de piedra mágicos, cuchillas invisibles, ondas de choque rugientes, ataques de los que se enorgullecían los guerreros más fuertes, golpearon la base del árbol flugel. El gran árbol plantado por el sabio gimió y se derrumbó directamente sobre la ballena blanca. Concentrada únicamente en su presa, la ballena blanca ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar.
Incluso su dura piel carecía de importancia ante el ataque. Con un gemido, fue aplastado bajo el poderoso árbol. Su poderosa vitalidad apenas le permitió aferrarse a la vida, pero ese fue el final. Esto es para mi esposa, Teresia Van Astrea. El hombre que se había preparado durante 14 años, viviendo solo para vengar a su difunta esposa, el demonio de la espada, levantó su espada. Y así, bajó el telón de esta batalla de vida o muerte. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Buimeacofe/Bariel. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 172. 53. The Next Step. Capítulo 53. El siguiente paso. Los vítores resonaron en las llanuras bañadas por el atardecer. Los guerreros levantaron sus espadas y rugieron, cada persona llena de alegría por su victoria, y algunos incluso lloraron en cumplimiento emocional de deseos largamente acariciados. Subaru evitó silenciosamente a la multitud reunida alrededor de la ballena blanca caída y caminó para pararse junto a Krushch, quien acababa de anunciar el resultado de la batalla. Estás aquí. De verdad, estoy profundamente agradecido por tu ayuda esta vez. Sin todos vosotros nunca hubiéramos podido derrotar a la ballena blanca. Mi camino habría terminado a mitad de camino. Así que, cuéntame tus problemas. Lo apostaré todo para demostrarte mi gratitud, declaró Krushch con solemnidad y voz firme, dejando a Subaru ligeramente atónito. Bueno, de todos modos no tenía pensado ocultar nada. El tiempo retrocede hasta la tarde. Aunque los problemas internos del santuario se habían resuelto con la ayuda de Otto y los demás, como se esperaba, habían surgido muchos problemas nuevos. Las cosas del lado de Emilia se habían resuelto con relativa facilidad a través del diálogo, pero Garfield era una historia diferente. Teniendo esa edad especial de 14 años y habiendo leído demasiados cuentos heroicos, era del tipo que no escuchaba razones. Como muchos jóvenes apasionados de Chunibyo, decía cosas como: si quieres hablar, golpéame primero. Como resultado, la batalla contra él dejó a Rem, el tanque principal del grupo, incapacitada temporalmente debido al uso excesivo de su forma Ondi. Con Rem fuera de servicio, lidiar con la amenaza externa del culto de la bruja se volvió aún más problemático. Como semielfa, Emilia no podía abandonar el santuario hasta que hubiera superado todas las pruebas. En ese caso, me encargaré de las pruebas restantes yo mismo. Quiero salvar a Geuse, Betelgeuse, con mis propias manos. No estoy seguro de cuáles serán las próximas pruebas, pero dudo que nada pueda quebrantar mi determinación ahora. Sí, mi yo del pasado ya ha sido conquistado. Ya no le temo a nada. Siento que podría arrasar con todo y decir: "Wa". No se preocupe, general. Tranquilízate, Garfield. Lady Emilia. Si la barrera del santuario se levanta ahora, se convertirá en una guerra total. ¿Entiendes lo que eso significa? Al culto de la bruja no le importará si la gente es civil. Y en nuestra situación actual, nos superan en número. Si llega el caso, habrá muchísimas bajas civiles. TCH, Otto tiene razón. Son más del doble en número que nosotros, y es imposible protegerse de su habilidad manos invisibles. Lo peor de todo es que no piensan dejar sobrevivientes. Quieren masacrar a todos en el campo de pruebas y ofrecérselos a la bruja. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar no cambiará nada. Dijiste que el arzobispo de la pereza vendría, ¿verdad? Subaru miró a Garfield y, por un momento, consideró la idea de forzar la situación con la fuerza de Garfield. Con el poder de Garfield, si lo intento unas 10 veces, podría acabar con todos los gruñidos, y luego podría superar la prueba yo mismo. Subaru sacudió la cabeza con fuerza para alejar ese pensamiento aterrador. No prometí no depender del regreso por muerte. No te rindas tan fácilmente. Piensa en otra solución. Bien. Podemos jugar con el tiempo. Saldré con Garfield y pediré refuerzos. Antes de que llegue el arzobispo, el culto de la bruja debería retirarse temporalmente. Durante ese lapso, podemos evacuar a los civiles del santuario. ¿Refuerzos? ¿Te refieres a Beatrice? Ante la pregunta de Emilia, Subaru imaginó a la Loli de cabello rizado en su mente y sonrió con ironía. Sería ideal que Beatrice estuviera dispuesta a ayudar, pero si me elegirá o no, la verdad, no lo sé. Así que estoy pensando en ir a ver a Krushch. De hecho, ahora mismo, eso es lo que estoy planeando. Llevaré a Garfield y me uniré a la subyugación de la ballena blanca, y luego formaré una alianza con Krushch. Otto, ¿qué te parece? Subaru se giró hacia Otto, el único presente que conocía a Krushch. Otto hizo una pausa antes de responder.
Khrushchev-sama, ¿eh? Sí, dado su carácter, incluso sin una alianza, sin duda vendría a ayudar. Ella incluso se enfrentó al gran conejo antes. Personalmente apoyo tu plan. Pero tengo una preocupación. ¿Tienes una forma confiable de escapar del santuario ahora? Para ser honesto, no estoy seguro. Pero la probabilidad de éxito no es mala. Puedo evaluar el estado del arzobispo de la pereza desde la batalla exterior. Además, no soy una figura importante en este juicio. Como el juicio ya ha comenzado, Slot no abandonará a Emilia solo para perseguirme. De eso estoy seguro. Te preocupas demasiado, Otto. Si voy con el general, ya sean cultistas de brujas o arzobispos, los derrotaré a todos por ti. Al mirar al confiado Garfield, Subaru recordó el bucle anterior. Aunque Garfield probablemente no era rival para el arzobispo de la pereza, a juzgar por la condición de Rem, uno o dos dedos no deberían ser un problema para él. Confiable como siempre. Pero ¿cómo está tu lesión? No hay problema. Con la protección divina del espíritu de la tierra, el simple hecho de estar en tierra firme me ayuda a recuperar mis heridas, mi resistencia e incluso mi maná. El viaje hasta el árbol flugel dura aproximadamente 2 horas, tiempo suficiente para recuperar la mayor parte de mi fuerza de combate. Entonces la abuela Ryuzu y yo comenzaremos a organizar a los aldeanos con anticipación. Gracias, cuento contigo. Aunque no sé si fue solo suerte o si nos engañaron la última vez, esta vez ni siquiera nos encontramos con los llamados dedos durante nuestro escape. Llegamos sin contratiempos y nos unimos a la batalla. Sinceramente, no esperaba que la situación fuera tan grave. Entonces, ¿son el gran conejo y el arzobispo de la pereza? De hecho, aunque la fuerza de subyugación sufrió pérdidas significativas, los supervivientes aún pudieron repeler al conejo. De hecho, si Wilhelm estuviera dispuesto, podría liderar un equipo contra Slot. Pero comparado con eso, ¿no hay una mejor opción? Subaru siguió el dedo señalador de Khrushchev y vio a Wilhelm parado detrás de él. En algún momento, se movió allí silenciosamente y asintió en respuesta. Natsuki Subaru Dono. La subyugación de la ballena blanca solo fue posible gracias a tu ayuda. Así que, si es necesario, por favor, da órdenes a este anciano como creas conveniente. Sin embargo, también estoy de acuerdo con la sugerencia de mi señor. Khrushchev y su vasallo no tenían intención de dar marcha atrás. Querían ayudar genuinamente a Subaru. Y precisamente porque su intención no era satisfacerse a sí mismos, sino ayudarlo incondicionalmente, dijeron lo que hicieron. Los tres volvieron sus ojos hacia la santa de la espada pelirroja que había estado de pie en silencio detrás de Wilhelm todo este tiempo. Reinhild. Nadie a su alrededor se había dado cuenta de la chica que estaba parada a su lado. Como siempre, debe haber estado ocultando su presencia. Al notar sus miradas, Reinhild hizo una reverencia cortés y dijo: Disculpas. Escuché su conversación. Entiendo la situación. Por favor, déjenme el resto. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Wimeacofe/Bariel. Comentario 0 comentarios. Votar chapter 173. R1. Dialogue. R1. Diálogo. Retrocedamos el tiempo aproximadamente media hora. Justo después de terminar sus asuntos con el territorio, Reinhild se sintió repentinamente invadida por una sensación de desesperación. Esta emoción desconocida hizo que la joven se congelara por un momento, luego se dio cuenta. Era la protección divina de la empatía transmitiendo las emociones de un amigo lejano. Para calmarse, Reinhild utilizó rápidamente la protección divina para detectar la ubicación de Ferris. Al norte. ¿Qué distancia? Tan lejos. Debe estar cerca del territorio de Matters. Reinhild estaba extremadamente sorprendida. Como no había relación de sangre, el efecto de la protección divina entre ellos era mucho más débil que el de una genuina. Para que tal resonancia emocional se desencadenara desde una distancia tan larga, significaba que algo grave estaba sucediendo. Al darse cuenta de la condición de su amiga, Reinhild ni siquiera informó a nadie y abandonó su propio territorio. ¿Podría ser que Lady Khrushchev esté en problemas? Mientras avanzaba, Reinhild recordó de repente la última vez que Ferris había entrado en pánico. En esa ocasión, los padres de Ferris habían utilizado a Ferris como cebo para secuestrar a Khrushchev. No, ni siquiera entonces Ferris sintió este nivel de desesperación. ¿Será posible? El peor escenario posible pasó por su mente y Reinhild no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. De hecho, había notado el extraño comportamiento de Khrushchev y los demás, pero como creía en la fuerza y el carácter de Khrushchev, no analizó profundamente sus acciones.
El dolor en su brazo casi hizo que Reinil, que corría, perdiera el equilibrio, pero inmediatamente después llegó una sensación de alivio. Reinil conocía los límites de la resistencia emocional de Ferris. Como Ferris logró enviar la señal de socorro acordada, significaba que las cosas aún no habían llegado al peor punto. Volando por los aires, Reinildo finalmente vio desde lejos el enorme cuerpo de la ballena blanca surcando el cielo. Al principio, no podía creerlo. Incluso con un carruaje de dragón, el viaje desde la capital hasta aquí tomaría al menos 10 horas, y en el campo de batalla, había cañones que obviamente ralentizarían el progreso. Pensándolo bien, el mensaje de la aparición de la ballena blanca debió haber llegado a la capital hacía más de 10 horas. Y, sin embargo, no había recibido ninguna notificación de su subyugación. Lady Crush selló la noticia para reclamar la gloria de derrotar a la ballena blanca. Ese pensamiento apareció en su mente por un instante, pero rápidamente lo negó. Con las habilidades de Crush, no podría haber interferido con el juicio del Capitán Marcos. El Capitán Marcos no dejaría de utilizar los espejos de comunicación para informarle solo por ser un simple candidato a la selección real. ¿Quién podría interferir con el Capitán Marcos? La expresión de Reinildo se oscureció. Dada la situación actual, el único capaz de impedir que Marcos le informara solo podía ser el ex capitán de la Guardia Real, el mejor amigo del padre de Marcos, su abuelo, Guillermo. El abuelo no quiere que me involucre en su batalla de venganza. En el momento en que llegó a esa conclusión, Reinildo instintivamente ocultó su presencia y se detuvo. Por suerte, el descenso de la ballena blanca y el intenso campo de batalla atrajeron la atención de todos. Nadie notó a la chica, que se detuvo abruptamente en el aire en el cielo lejano. Reinildo comenzó a observar el campo de batalla. Los guerreros de ambos bandos estaban usando sus vidas para detener a las otras dos ballenas blancas. El tigre completamente bestial estaba retrasando a la ballena blanca que perseguía a Subaru. Crush y los demás se estaban preparando en el gran árbol de Flugel. Veo. Al comprender el plan de Subaru, Reinildo dudó por un momento y luego soltó lentamente la espada del dragón. Ofrecer lealtad a este país en nombre de la familia. La voz de su padre resonó en su mente por primera vez en mucho tiempo. Pero mientras miraba al muchacho usando su vida como cebo, y a los guerreros usando sus vidas como escudos, si intervengo ahora, el mundo solo recordará que el santo de la espada derrotó a la ballena blanca. Estos valientes guerreros perderán su gloria. Como si quisiera persuadir a alguien, Reinildo susurró suavemente. Entonces, por primera vez, no tomó la decisión correcta. Por supuesto, no hacer lo correcto no significaba no hacer nada. Se unió discretamente al campo de batalla, vigilando a Subaru mientras salvaba en secreto a guerreros al borde de la muerte. Como era de esperar, la ballena blanca quedó aplastada bajo el árbol. Sin que nadie se diera cuenta, Reinildo se alejó de la multitud. Se quedó en silencio detrás de su familiar, observando. Observando al anciano gravemente herido usar su exquisita esgrima para abatir a la bestia demoníaca atrapada bajo el gran árbol. Observando cómo la bestia que había destruido a su familia perdía la vida. Se acabó, Teresía. Por fin, de pie sobre la cabeza de la ballena blanca completamente muerta, el anciano miró al cielo con lágrimas corriendo por su rostro. A pesar de que sus huesos estaban rotos y había sido tragado, nunca soltó su preciada espada, que finalmente cayó al suelo. Cubriéndose el rostro con las manos vacías, el demonio de la espada, que finalmente había consumado su venganza, encontró el coraje para afrontar la última pregunta planteada antes de la partida del santo de la espada 14 años atrás. Con voz temblorosa, gritó. Teresía, en esa voz ronca estaba el amor intacto de 14 largos años. Te amo. Fue una declaración de amor que nunca pronunció, ni siquiera el día que perdió a la mujer que amaba. Palabras que le daba vergüenza decir cada vez que su amada esposa se lo pedía. Las emociones que durante décadas no se habían expresado en palabras finalmente salieron a la luz en este momento. Sobre el cadáver de la ballena blanca, el demonio de la espada que había soltado su espada lloró, expresando su amor por su difunta esposa. Cuando el anciano terminó de llorar y finalmente se puso de pie, la niña y el anciano se miraron a los ojos por primera vez. Entonces los dos cayeron en un silencio sepulcral. A pesar de que la multitud circundante celebraba la victoria, ambos sintieron una abrumadora pesadez en el aire. Reinildo no sabía si tenía derecho a celebrar con el anciano. El anciano no sabía si tenía derecho a hablar con la niña. Simplemente se quedaron mirándose el uno al otro. El anciano, que lo perdió todo y se convirtió en un demonio de la espada de la venganza por culpa de la chica.
La chica que lo perdió todo y se convirtió en la santa de la espada por culpa del anciano. Todo lo ocurrido hace 14 años se había convertido en un muro invisible e inquebrantable entre ellos. Wilhelm finalmente movió los pies. Paso a paso, avanzó. Tras una breve vacilación, pasó junto a Reinil, que se quedó sin palabras. Aunque había aceptado todo, aunque había aceptado el hecho de que había matado a su abuela, la niña no sabía por qué su corazón todavía le dolía tanto. Le dolía tanto que el simple hecho de quedarse quieta consumía todas sus fuerzas. La abuela nunca podría regresar. El hogar había desaparecido. Ninguna de estas cosas podría solucionarse simplemente matando una ballena blanca. Solo por la tardía confesión de su abuelo, aunque 14 años tarde, llena de un amor inquebrantable, ¿no debería ella ya entenderlo? ¿Qué esperaba todavía? Su Alteza todavía necesita tu ayuda, ven. Una voz vino desde atrás. La de su abuelo. Reinildo se dio la vuelta sorprendida. El anciano aún no estaba lejos. Las palabras que acababa de pronunciar las pronunció de espaldas a ella mientras se detenía. Entiendo. La acción de una persona podría considerarse una provocación entre nobles. La otra estaba tan nerviosa que casi se mordió la lengua. Esta fue la primera conversación entre ambos en 14 años. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Buimeacofe/Bariel. Comentarios 0 comentarios. Votar chapter 174. R2. Request. R2. Solicitud. Después de que su atención se distrajera un poco, la conversación entre Crush y Subaru en la distancia llegó a los oídos de Reinhild. Esto no se debió a una protección divina. Fue simplemente el resultado de las extraordinarias habilidades físicas de la niña. Gracias a eso, Reinhild obtuvo una comprensión aproximada de lo que había sucedido en el territorio Matters. Entonces, cuando los tres miraron hacia ella, la niña se disculpó por escuchar a escondidas y luego, sin dudarlo, se ofreció como voluntaria para asumir la misión de subyugar al gran conejo y al arzobispo de la pereza. Pero inesperadamente. Lo siento. De hecho, por alguna razón, probablemente no podamos contar con tu fuerza ahora mismo, Reinhild. Si entras en el territorio de Matters, podrían ocurrir cosas muy malas. La niña observó al niño que rechazó su ayuda. No fue como antes, cuando no confiaba en su fuerza, ni como la última vez, cuando arrogantemente quería manejar todo por su cuenta. Esta vez, fue una mirada que nació de una seria contemplación de los pros y contras antes de tomar una decisión. Reinhild suspiró. Si era posible, ella realmente quería respetar la decisión del chico. Sin embargo, subyugar una amenaza al reino era el deber del Santo de la Espada. Además, Reinhild no creía que su participación empeoraría la situación. Incluso si una bruja resucitara, estaba segura de que podría obligarla a regresar al ataúd. Lo más importante. Reinhild volvió a examinar su entorno. El cuerpo de Wilhelm estaba en un estado en el que necesitaba absolutamente descansar. Julio, que acababa de llegar, también se encontraba en un estado de agotamiento severo. De los tres vicecapitanes de Iron Fan, dos ya no podían moverse, el equipo de subyugación había sufrido pérdidas tan grandes que la chica simplemente no podía descansar tranquila. Entonces parece que tienes tus razones. En ese caso, nos encargaremos de esto. La dama enamorada y Reinhild, te dejo a mis viejos amigos. Reinhild se quedó en silencio. Miró la mano de Wilhelm colocada suavemente sobre su hombro y la emoción en sus ojos azules. El consejo de su padre y la petición de su abuelo resonaron simultáneamente en su mente. Todos los heridos graves han sido atendidos. Nadie está a punto de morir, ni uno solo, Nia. Y los demás también han sanado de maravilla. Ferris-chan es una chica tan buena. Deberías elogiarme, Nia. De repente, Ferris rompió el ambiente denso. Saltó a los brazos de Crush, disfrutando de sus palmaditas en la cabeza. Pueden transportar al resto de los heridos. Mi trabajo aquí ya está hecho, así que yo también iré. Después de todo, no voy a dejar que Lady Crush pelee sola, Nia. Rein-chan, conmigo cerca, incluso mediodía es suficiente para que todos recuperen su forma física. De pie tranquilamente junto a Crush, Ferris señaló a Wilhelm y al recién llegado Julius, luego agitó la mano. Y si Lady Crush alguna vez está en peligro, te daré un rápido Nia para llamarte. A esa distancia, no debería haber problema. Considerando la posibilidad en las palabras de Ferris, y viendo las miradas determinadas y confiadas de los cinco frente a ella, Reinhild suspiró interiormente y luego asintió. Entiendo. Tengan cuidado todos. Bueno, entonces hablemos de estrategia mientras comemos.
No comí nada al mediodía y ahora me muero de hambre esperando el festín de esta noche. ¿Banquete? Al ver los rostros confundidos a su alrededor, Subaru sonrió y señaló el cadáver de la ballena blanca. Subaru, la carne de bestia mágica sabe casi a barro podrido, ¿sabes? No, no, este es diferente. Es comestible. Subaru sonrió. Cuando decidió acabar con la ballena blanca, de repente recordó lo que Daphne le había dicho una vez en un momento de persuasión. Que era una bestia mágica creada para el consumo. En ese momento, tomó una decisión. Si podía derrotar a la ballena blanca, la cocinaría y la comería, como venganza por las veces que lo había devorado. Espera, ¿quieres decir que están preparando comida? ¿Ese cadáver tiene algún otro uso? Subaru señaló a los miembros del equipo de subyugación, levemente heridos, que estaban descuartizando a la ballena blanca con espadas. Crush asintió. El plan original era transportar el cadáver de la ballena blanca de regreso a la capital real. ¿Transportar ese enorme cadáver? Crush asintió de nuevo sin cambiar el tono. Confirmando que no había oído mal, Subaru volvió la mirada hacia el cuerpo de 50 metros de la ballena blanca. De ninguna manera, ¿verdad? Es difícil, sí. Pero ha flotado por los cielos como una calamidad durante 400 años. Su cadáver es la prueba irrefutable que puede traer verdadera paz mental a la gente. Como mínimo, debemos recuperar su cabeza. Oh. Lo que significa que el resto está disponible para comer. Subaru murmuró mientras tocaba el vientre de la ballena blanca, mientras los guerreros nativos se miraban entre sí confundidos. Pensándolo bien, a la gente del país de Subaru parece gustarle el marisco. En ese caso, yo haré el corte. Con el permiso de Crush, Wilhelm hizo una ligera reverencia, tomó la espada de un caballero cercano y la blandió suavemente. Extendió la mano y extrajo un trozo de carne con forma de ladrillo, perfectamente cortado. Señor Subaru. Oh, que Reinhild lo hace a la parrilla. Es un ingrediente único, y sería un desperdicio si no se cocina bien. Solo Reinhild, con sus protecciones divinas, puede sacarle todo su potencial. Reinhild notó que Subaru le guiñó un ojo. Al ver a su familiar entregarle la carne, una alegría y un nerviosismo que había perdido hacía mucho tiempo llenaron su corazón. Luego, invocó la protección divina de la adoptación, otorgándose la protección divina de la barbacoa. Contando también con la protección divina de la desintoxicación, Reinhild probó la carne de forma segura, y así comenzó la fiesta de barbacoa para celebrar la subyugación de la ballena blanca. A lo lejos, Crush, Subaru y el líder de Colmillo de Hierro discutían su siguiente paso. Mientras tanto, los guerreros supervivientes comían y bebían con ganas. Por orden de Crush, nadie interrumpió a los dos que preparaban la comida. Con una espada moviéndose a una velocidad invisible a simple vista, el anciano cortó la carne de ballena blanca en varios cortes. Reinhild, con una velocidad inhumana, transformó la carne en platos deliciosos y apetitosos. Su intercambio siguió siendo tan simple como siempre, tanto que parecía más una cooperación entre compañeros de trabajo. Pero para ambos, poder mantener ese diálogo ya fue un enorme paso adelante. Señor Wilhelm, gracias por sus esfuerzos. Cuando el banquete llegó a su fin, Reinhild reunió todo su coraje y le entregó un pincho de carne cuidadosamente asado al anciano. Wilhelm dudó un momento, luego lo aceptó y se lo comió todo lentamente. Reinhild. Sí. Está delicioso. Hagámoslo juntos. Sí. El demonio de la espada se interpuso frente a Crush. Perdón por hacerte esperar. Oh, viejo Wilhelm, no te preocupes, incluso un poco más de charla hubiera estado bien, Nia. Esto es suficiente. Anhelar más sería codicia. Subaru dejó escapar un suspiro, luego miró a las personas detrás de él. El trío de Crush, Julius, Mimi, por alguna razón se quedó con Garfield, y docenas de guerreros. Vamos. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Buimeacofe/Bariel. Comentario 0 comentarios. Votar chapter 175. 54 Beatrice. Beatrice, quiero que administres mi biblioteca. Para evitar que nadie se apropie de mi conocimiento, necesito que actúes como su guardiana hasta que llegue el momento y protejas mi conocimiento. La que la creó, Echidna, la bruja de la avaricia, de repente le dijo esto a Beatrice un día. Como si hubiera visto a través de la reticencia de Beatrice, su madre le entregó un libro negro. Los efectos aún no están completos. Aún no puedo descifrar por completo la fórmula mágica de ese evangelio, pero esta réplica al menos puede servir como un indicador básico del futuro de su portador. Conteniendo la respiración, Beatriz aceptó el evangelio que podría servirle de guía hacia el futuro.
En ese momento, ella todavía tenía sueños esperanzados de que este libro le diría el camino que debía tomar, con quién debía hablar y qué debía hacer cada día. Permíteme explicarte el término del rol de guardián de la biblioteca. Si no regreso, un día, alguien definitivamente abrirá la biblioteca. Entonces, lo entenderás. La persona calificada para heredar mi conocimiento vendrá a buscarte. Para llevar a Betty. Supongamos que esa persona es esa. El límite de tiempo es cuando esa persona llega a la biblioteca prohibida. En ese momento, puedes abandonar esta tarea. Este es mi último deseo. De la boca de una bruja que podía ver el futuro, la palabra final tenía un peso indescriptible. En ese instante, incapaz de negarse a la petición de la madre que más amaba, el gran espíritu firmó un contrato que lo llevaba directo al infierno. No mucho después de separarse de Echidna, Beatrice se enteró de que la bruja de la envidia había devorado a las otras 6 brujas. En el año 30 de su contrato, su único amigo, Rosual, falleció. Aproximadamente 100 años después del contrato, el hermano menor del primer santo de la espada, que una vez había luchado junto a ellos contra los dragones de platino, fue a verla. Después de que ella lo rechazó, él se fue decepcionado, y no mucho después, su último amigo humano también partió de este mundo. No se podía evitar. Comparada con los frágiles humanos, ella era un gran espíritu poderoso e inmortal. De esta manera se consoló Beatriz. Pero incapaz de soportar más el dolor de la pérdida, gradualmente cortó el contacto con el mundo exterior. Sola, la gran espíritu permaneció aislada en su habitación, esperando a esa persona, viviendo sin saberlo 400 años de soledad. Durante esos 400 años, muchas personas tropezaron accidentalmente con la biblioteca prohibida. Fuera él o ella, siempre tenían muchas opiniones sobre Beatriz, la guardiana de la biblioteca. Al final, todos exigieron que se abriera la biblioteca. Ante sus propuestas, sus órdenes y sus manos extendidas, el corazón de Beatriz se estremeció. Pero el libro que debía guiar su futuro permaneció inalterado. Su futuro siempre estuvo en blanco. Ella les preguntó por esa persona con esperanza, solo para ser cruelmente traicionada cada vez. Al final, los echaría de la biblioteca y continuaría esperando con frágil esperanza a que la siguiente persona abriera la puerta. Ella creía que esa existencia vacía continuaría hasta su muerte, hasta que ocurriera algo que nunca esperó. A pesar de intentar lo mejor que pudo para evitar el contacto con el mundo exterior, Beatrice escuchó que el actual Rosual servía a un medio elfo que era el socio contratado de Puck. Ella nunca imaginó que se reuniría con Puck en la mansión Rosual. En sus 400 años de soledad, este fue uno de los raros momentos que le hizo dar un vuelco el corazón. Puck también era un gran espíritu como Beatrice. Por supuesto, se había separado de Echidna hacía mucho tiempo, tanto que fue antes de que Beatrice firmara su contrato. Reencontrarse con Puck, a quien admiraba como a un hermano mayor, hizo a Beatrice increíblemente feliz. Pero esa alegría pronto se hizo añicos. Ver a Puck feliz al lado de su contratista provocó una grieta en el corazón de Beatrice. Estoy tan celoso. Sí, aunque había celos, la envidia los superaba con creces. Era un anhelo. El anhelo de cumplir su propio contrato. Luego, no mucho después, otra anomalía irrumpió sin invitación y de manera grosera en la biblioteca prohibida. Era un humano extraño. Para ser honesto, solo se le permitió usar la biblioteca para compensar los errores de Rosual y su hermano. Ella solo lo eligió para desahogar su insatisfacción. La razón por la que lo eligió fue simplemente por el persistente aroma de la bruja. Pero aún así, se coló en su biblioteca. Por coincidencia, tenía una rara afinidad por la magia Jin. Por coincidencia, su compatibilidad con los espíritus era absurdamente alta. Por alguna razón, su orgulloso cruce de puerta fue fácilmente superado por él. ¡Qué chico tan raro! Igualito a... Su corazón vaciló. No fue difícil de entender. La existencia de Puck ya la había hecho pensar seriamente en cumplir su misión. Sin embargo, Beatrice no quería caer en la desesperación otra vez. Así que, al final, optó por extraerle el maná al chico a la fuerza con un método rudo. Su reserva de maná es muy pequeña. Parece que no me conviene. Quizás se pasó. Pero con esto, probablemente se asustaría como todos los demás, ¿no? Mirando al inconsciente Subaru, Beatrice pensó que cualquiera que fuera tratado un poco con dureza recordaría el miedo a un gran espíritu y se mantendría alejado de ella. Entonces, ¿por qué resultó así? Beatriz no podía entender. Aunque lo había echado tantas veces, Subaru seguía volviendo con tanta naturalidad.
Más bien, su actitud hacia ella se volvió cada vez más relajada. Pero al mismo tiempo, Beatriz notó que el niño estaba lleno de interés por el conocimiento de la biblioteca y por su propio poder. No, más precisamente, era un deseo maldito. Era una codicia mucho mayor que la de cualquier otra persona que hubiera entrado en la biblioteca prohibida. 400 años de espera habían llevado a Beatriz a la conclusión de que esa persona nunca vendría. Pero ahora, este chico que encajaba perfectamente con las condiciones encendió una pequeña llama en su corazón. Lo que quedaba por ver era si tenía el coraje de abrir el tomo de la sabiduría que había permanecido en blanco durante 400 años. Beatrice, decide por ti misma. El futuro de cada persona lo decide ella misma. No te dejes atar por un simple libro. Aunque el libro de Roswell se queme, él seguirá vivo. Antes de que Beatriz pudiera decidir, un día el chico, después de uno de sus episodios de locura, de repente le dijo eso. Beatriz ni siquiera entendía por qué esas palabras la conmovieron tan profundamente. Entonces sintió una profunda tristeza. Si lo admitía así, ¿de qué habrían servido sus 400 años de vida? En cualquier caso, la próxima vez que nos veamos, seré yo quien te lleve lejos. Antes de que ella pudiera siquiera quejarse, el niño declaró esto. Beatriz admitió haber vacilado. Pero la situación fuera de la mansión y los recuerdos de todos los transeúntes a lo largo de su vida hicieron que la supervivencia de 400 años triunfara. Beatriz empujó al niño hacia la muerte. O al menos, así debería haber sido. Pero la muerte que había rodeado la mansión ya no estaba allí. El transeúnte que ella pensó que no podría haber sobrevivido entró en su territorio una vez más, luciendo una sonrisa aún más viva que antes. Oye, he venido a llevarte conmigo, tal como te prometí. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Buimeacofe/Bariel. Comentario 0 comentarios. Votar.